Hoy es un día gozoso porque celebramos la memoria de Santa María Soledad, Torres Acosta, Virgen. Una santa muy actual, muy coetánea de nuestra época, es del siglo XIX, y era madrileña. Creo que son ideas que ya nos pueden servir para estar hoy contentos. Nació el año 1826 y falleció a finales del siglo XIX, en 1887. Quiso fundar un instituto de religiosas dedicado a la asistencia a los enfermos y servirlos en su domicilio. Esta mujer, María Soledad, fue la pieza clave de dicho instituto que vio la luz y que se llamó Congregación de las Siervas de María, ministras de los enfermos. Sería el Papa Pío XII el que la beatificó en 1950 y Pablo VI la canonizó en 1970. También hoy con la Iglesia nos acordamos de otra memoria, que es la del Papa San Juan XXIII, también otra figura muy relevante en la Iglesia del siglo XX. Bueno, dos modelos de santidad para todos nosotros, para que sigamos caminando al encuentro del Señor de la mano de tantos creyentes que nos han precedido en la fe. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, reconoced que hijos de Abraham son los de la fe. En efecto, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el fiel. En cambio, cuantos viven de las obras de la ley están bajo maldición porque está escrito: maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley cumpliéndolo. Que en el ámbito de la ley nadie es justificado resulta evidente, pues el justo por la fe vivirá. En cambio, la ley no procede de la fe, sino que quien los cumpla vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú,
Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos enfermos, que seguís esta Eucaristía desde vuestros hogares o desde residencias, hospitales, y de manera también muy cariñosa saludo a los cuidadores, al personal sanitario que os atiende. Y es que hoy es un día importante porque celebramos esta memoria de esta mujer santa, María Soledad Torres Acosta, que dedicó su vida al servicio de los enfermos. Pero también con la Iglesia celebramos, entre otros santos, al Papa Juan XXIII, tan importante en este siglo XX, el siglo XX recién pasado. Pues me gustaría hacer una pequeña idea para esta reflexión que nos valga también para nuestra vida, pues partiendo de la palabra de Dios, pero aterrizándola en estos 2 modelos concretos que la Iglesia nos propone. En primer lugar, la palabra de Dios que se nos acaba de proclamar nos habla una vez más de fe. San Pablo a los Gálatas dice esa expresión tan preciosa de los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el fiel. Vemos nosotros nuestra fe. Abraham, en él se entroncan las 3 grandes religiones monoteístas. Lo tenemos como el padre de la fe, pero sabemos que nuestra fe viene de Cristo. El que da la vida por nosotros, el que nos muestra el camino a seguir para llegar al Padre eterno. Dice la lectura también que por medio de él, por medio de su muerte y de su resurrección, nosotros recibimos la salvación. Es él el que entregando su vida, el que dándose a los demás hasta las últimas consecuencias, hace que nosotros podamos tener vida con mayúsculas, vida plena, vida eterna. Qué mayor regalo que el que nos haya prometido nuestro Señor, el poder participar con Él en su gloria en el paraíso. Y me gusta mucho esa expresión que habéis oído tantas veces del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice de Jesús: pasó por el mundo haciendo el bien. Y esa es la llamada a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos decir creo en Dios si eso no se nota en nuestra vida, si nuestra vida no es coherente con nuestra fe, con nuestros sentimientos que nos brotan del corazón, pero de nuestro corazón que debe asemejarse cada vez más al de Cristo, el Señor, el Sagrado Corazón. Y el Evangelio de Lucas nos transmitirá esta expresión que también hemos escuchado tantas veces: el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Es un texto largo el que acabamos de escuchar, pero a mí me gustaría captar pues esa idea de todo aquel que hace el bien en nombre del Señor. Está anunciando el nombre del Señor. Todo aquel que hace el bien a sus hermanos, a sus prójimos, está actuando como otro Cristo. Eso es estar con el Señor. Y hoy la Iglesia nos propone estos modelos, que para nosotros los miramos siempre como alguien, como muy elevados. Son modelos a veces que están demasiado lejanos en nuestra vida, pero hoy aquí en la Diócesis de Madrid celebramos esta memoria
de una mujer de aquí, una mujer de la tierra, una madrileña, que viviendo el Evangelio recibió esa llamada de Dios a entregarse a los últimos de la sociedad, a los enfermos, a los abandonados, a los enfermos sin recursos, en sus propios hogares. Tantas veces decimos que está uno mejor en su casa. Bueno, no sabemos si está mejor o no. La cosa es que en su casa a lo mejor tiene pues todas sus cosas, sus comodidades. Muchas veces recibe mejor atención en otro lugar, en una residencia, en una clínica, en un hospital. La cosa es que esta mujer santa en el siglo XIX hizo todo lo posible por llevar ese amor de Dios a los enfermos en sus propios hogares y luego también residencias. Hay muchas congregaciones, al menos varias nos suenan, que se dedican a los enfermos, se dedican a los ancianos, tienen su apostolado con estos hermanos nuestros que están seguramente ya al final de sus vidas. Qué importante es poder transmitir a todas las personas desde su nacimiento hasta su muerte el amor que Dios nos tiene. Y esta mujer fue un ejemplo espléndido de todo esto. Y también celebramos al Papa Juan XXIII. Seguramente que muchos de los que estáis aquí pues lo habéis conocido en su pontificado. Yo ya lo he conocido leyendo alguna cosa y viendo, como ya tenemos la suerte de tener algunos documentos gráficos, viendo esas imágenes que todos conocéis del Concilio Vaticano II, pues a él se debe. Fijaos, yo creo que fue un soplo de aire fresco en la Iglesia, aquella expresión que se dijo de abrir las ventanas para que entre el Espíritu, para responder a los signos de los tiempos, a lo que la sociedad y la Iglesia está pidiendo en el siglo XX. El Concilio Vaticano II fue pues un frescor para todos, fue una apertura. Yo creo que todavía tenemos mucho que trabajar. Hay muchas constituciones y muchos documentos en los que debemos seguir trabajando para que esa Iglesia de la que todos formamos parte sea algo de todos nosotros. Que nadie se desentienda, que todos los bautizados, que todos los cristianos seamos partícipes de construir esta Iglesia nuestra, la Iglesia que Cristo nos dejó. Me gustaría destacar del Papa Juan XXIII, que todos conocemos como el Papa bueno, os sonará esta expresión. Yo creo que la Iglesia no se equivoca cuando elige a un hermano, a un creyente, a un cristiano, para proponérnoslo como modelo de santidad. Este hombre era un modelo de fe y de santidad. Algunas ideas me gustaría deciros de él. Bueno, vivió con sencillez y simplicidad el Evangelio, lo mismo que podemos decir de Santa Soledad Torres Acosta. Con sencillez hizo vida lo que Jesús nos dice en el Evangelio, aquello de cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes y pequeños hermanos, lo hicisteis conmigo. Eso que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, y eso fue capaz de hacer el Papa. Vivió un periodo muy convulso en Europa, entre las dos guerras. Entre las dos guerras él tuvo mucho trabajo apostólico. Fue nuncio, luego fue patriarca de Venecia, fue creado cardenal, y cuando yo creo que él ya pensaba el vivir como un sacerdote, como un obispo, como un pastor, pues ahí fue cuando el Señor lo llamó para que recibiera la sede apostólica, la sede primada, lo que es el papado, ¿no? Y ahí le llegó la oportunidad de ser papa. Ya ancianito, él recibió pues esta noticia y supo responder a los signos de los tiempos. Él fue el que convocó el Concilio Vaticano II. Poco antes había realizado 2 encíclicas, también muy conocidas, con carácter social. Os sonará a todos Pacem in Terris, porque fue un papa que luchó mucho por la paz. Ya digo que vivió muy de cerca las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda. Y luego también Mater Magistra, que también nos sonará, la Iglesia Madre y Maestra, ¿no? Bueno, tantas cosas nos enseña que a mí me parece que viendo a estas 2 figuras que hoy se nos proponen en esta Eucaristía, pues podemos acercarnos un poco más a esa imagen del buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Lo vemos en el Papa Juan, lo vemos en Santa Soledad. Vemos también en ellos personas atentas por los demás, personas valientes, personas decididas, personas que son capaces de salir de sus comodidades
Fijaos ya cuando uno es anciano, que le hagan un encargo tan grande, y muchas veces lo pienso, digo, uy, cómo pueden tantas veces estos hermanos nuestros que ejercen pues la autoridad, ¿no?, la sede de Pedro, con tantos años tener tanta fuerza. Pues porque es el Señor el que está empujando cada día, porque es el Espíritu el que les anima a seguir cada día. Pues que también a nosotros el Espíritu Santo nos dé vida, que el Espíritu Santo nos empuje a hacer el bien, que seamos capaces también nosotros de escuchar la palabra de Dios, como han hecho estos hermanos que nos han precedido y que hoy son santos, y que también nosotros caminemos al encuentro del Señor, buscando nuestra propia santidad. La Iglesia no se equivoca con ellos. Son dos grandes santos, entre los muchos que hay, que también nosotros salgamos al encuentro del Señor, llevando a los demás lo mejor que le podemos dar, el amor que Dios nos ha regalado. Que así sea.